Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en esta maravillosa y gloriosa hora. ¿Estamos listos? Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16 únicamente, en el nombre de Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar en este momento para que la mano del Señor se haga presente en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, oramos, Señor Jesucristo, Padre Santísimo, grande y poderoso, lleno de amor, de misericordia, estamos hoy nosotros delante de tu presencia para alabarte, glorificar tu nombre bendito y poderoso, Padre mío, reconocer que eres nuestro Dios, nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestro abrigo, nuestro Dios clemente, nuestro Dios divino. Te ruego que me dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento para que yo en tu nombre divino pueda, Padre mío, Señor, enseñar a tu iglesia en esta maravillosa y gloriosa hora. Sí, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén. Tome su lugar, dando la gloria y la honra a nuestro gran Dios divino y eterno. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado enseñando en las últimas, gloria a Dios, semanas. Le he enseñado a usted, le he hablado la importancia, gloria a Dios, de conocer nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Amén. Ten cuidado de ti mismo. La pregunta que le quiero hacer antes de arrancar con esta enseñanza, yo quiero preguntarle qué aprendió usted la semana pasada del tema. ¿Qué aprendimos? ¿Alguien me puede decir, pastor, aprendí esto, aprendí aquello? A ver, vamos. ¿Quién va a ser el primero que va a decir, pastor, yo aprendí esto? O alguno de allá afuera que nos esté mirando, que nos empiecen a ver, gloria a Dios, que digan, bueno, pastor, escríbeme ahí, dígame, yo aprendí esto. Amén. Amén. A ver, hermana, vamos. Estamos hablando por algunas semanas de que seamos ejemplo como un buen creyente, Okay. En el comportamiento, en el amor, que nos ocupemos de animar e interceder por las personas, que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque tenemos 5 enemigos grandes, como el dinero, la fama, el diablo que se manifiesta en soberbia, mujeres para los hombres, ¿verdad? Estamos hablando del comportamiento que Dios nos está hablando por medio de Timoteo. Amén. Muy bien, otro, a ver, otro más. Vamos con otro. ¿Quién va a ser? ¿No? Estuvimos hablando también. A ver, póngase en pie. Donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo. Sí, amén. Porque el mayor enemigo pues a veces no es de afuera, sino que es de nosotros mismos. Muy bien. Y que muchas veces pues, como Dios daba su testimonio a usted, de no entrar en casa ajena cuando una persona esté sola, o una mujer o hombre esté solo, dependiendo del sexo, ¿verdad? Y pues que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque muchas veces eso es lo que trae a nuestra propia vida una mala reputación. Estuvo que usted como pastor no puede aconsejar a un hermano o una hermana solo, tiene que estar con su esposa o con otros testigos, Sí, con amén. un ministro o con un diácono. Para aconsejar pues tiene que estar con alguien más. Gloria Sí, a Dios. Es correcto, es correcto. Gloria a Dios, sí, amén. Muy bien. Paz de Cristo. Si no hay nadie más, muy bien. Vamos a ir a la palabra, amén. Sí, amén. La semana pasada me enfoqué en el tema ten cuidado de ti mismo. Amén. Y hablé varios puntos importantísimos en cuestión del ministerio, del pastorado, de la iglesia, de los hermanos y de las hermanas. Amén. Y le enseñé la importancia que usted, hermana,
este hermano, nunca entre solo o sola a una casa cuando no hay la esposa o no está el esposo. Y le hablé las consecuencias de cuando Tamara fue y visitó a su hermano Amón, y su hermano y su amigo lo aconsejó mal. Él abusó de ella sexualmente, luego le echó fuera, y si usted lee la historia, se va a dar cuenta que fue un gran y terrible problema y terrible situación. En último, le dije la semana pasada, cuando le dije de la siguiente manera, y este mensaje va dirigido al ministerio, a los pastores: ten cuidado de ti mismo. Cuando un ministro, un pastor, ore por una hermana, nunca debe abrazarla. Amén. Porque si la abraza en el altar, cuando está orando y la abraza, prácticamente va a haber un conflicto o es una manía que tiene, y eso no es correcto delante de Dios. Paz de Cristo. Amén. ¿Por qué? Algunos que cuando se ora por las hermanas las abrazan y las recargan en el pecho, eso no es correcto. Nunca haga eso, porque algunos que cuando andan orando abrazan a las hermanas, si alguna hermana las quiere abrazar mientras ora, no le permita. Paz de Cristo. Que usted está orando y le quieren abrazar y recargar. No, dile, nomás ora por mí, eso es todo lo que necesito. Paz de Cristo. ¿Entendemos? Amén. Por ello, eso fue el punto: ten cuidado de ti mismo. Amén. 1 Timoteo 4:6, ten cuidado de ti mismo. Ahora el punto que vamos a tocar este día: y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora tenemos que tener cuidado de nuestra doctrina. El apóstol Pablo otra vez le habla a Timoteo y le habla de una manera en la cual él tiene que enseñar e instruir, aleluya, a su hijo en la fe. Pero no solamente esto, es una carta pastoral dirigida a toda la iglesia. Desde aquel momento hasta el día de hoy, nosotros la iglesia tenemos, aleluya, esta palabra que nos debe de edificar. ¿Por qué razón? La doctrina es muy importante en nuestras vidas. Porque si usted como siervo de Dios, usted me dice a mí, Pastor Arellano, yo conozco al Señor, pero no conoce la palabra, usted le va a decir amén a todas las cosas. Usted no va a saber diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted como siervo de Dios no sabe diferenciar la palabra del Señor, va a entrar en un conflicto, en un problema, y a todo le va a decir usted amén. Amén, iglesia. Y no digas amén. Amén. Paz de Cristo. En Hechos capítulo 20, versículo 28, ya lo leímos la semana pasada. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Hay una responsabilidad del pastor, una responsabilidad del ministerio cuando se queda a cargo de la obra. Dice la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros mismos. Uno, yo como pastor debo de ver por mi vida espiritual. Debo tener el tiempo para leer la palabra. Tengo que tener tiempo para tener un tiempo de oración. Tengo que buscar la manera de alimentarme espiritualmente yo mismo. Amén. Pedirle al Señor que me dé guianza, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento. O sea, eso significa mirar por mí mismo.
Y luego dice, ¿por qué por mí mismo? Porque yo tengo la responsabilidad de ser el responsable del rebaño. Usted es el rebaño de Dios, que Dios ha puesto en mis manos para que lo pastoree. ¿Es correcto? Sí, amén. Para que usted sea pastoreado. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sin duda que hay una orden divina de parte de Dios en esto. Amén. Nos ha puesto para apacentarla, pero es la iglesia del Señor. Usted es del Señor. Amén. 29. Porque yo sé que después de mi partida, ¿está conmigo? Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Llegará el momento, está diciendo el apóstol Pablo, va a haber el momento en que yo no voy a estar ya con ustedes. Yo habré partido, yo habré muerto, pero va a haber una situación verdaderamente la cual van a entrar lobos rapaces, los cuales van a destruir el rebaño. 30. Y de vosotros dice que no perdone el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres. Mire, quiero que note este versículo, por favor. Quiero que lo guarde en su mente, porque lo vamos a hacer más adelante, ¿ok? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los que. ¿A los que? ¿Está conmigo o no está conmigo? Sí, amén. ¿A los que? ¿No está conmigo? A los que se desvían. Harán cosas perversas de tal modo que... A ver, yo quiero saber, a ver, ¿qué dice el texto? En la mía dice así, A ver, vamos. 30. Y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas, de modo tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. Amén. De los malos. Está diciendo que del medio de la iglesia, que el apóstol Pablo, que recibió doctrina del Señor Jesucristo, se van a levantar hombres que van a desviar el rebaño. Van a arrastrar el rebaño. Lo van a arrastrar de una manera diferente. Paz de Cristo. Amén. Lo van a llevar de una manera en la cual van a arrastrar al pueblo del Señor, y lo van a llevar de hacer cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Paz de Cristo. El texto dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Paz de Cristo. ¿Qué está diciendo? El apóstol Pablo, él se preocupó por doctrinar, enseñar, guiar la iglesia, y sobre todo enseñarle la importancia de que ellos fueran bendecidos, de que ellos recibieran la palabra, de que ellos se mantuvieran dentro de las cosas de Dios. Amén, iglesia. Paz de Cristo. Parece como que hoy están muy callados, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Gloria a Dios. 1. Es de suma importancia que el pastor instruya, doctrine a la congregación. Cuide su doctrina. Porque en los últimos tiempos han surgido diferentes doctrinas que han arrastrado a muchos hermanos a la confusión y liberalidad, y aún aquellos que se dicen ser apostólicos, pero hoy en día son liberales.
Algunos ya no creen en cubrirse su cabeza. Algunos ya no creen en la vestimenta santa. Amén, así es. Algunos ya no creen, hermano, creen en una manera liberal. Y eso es terrible. Creo que es terrible. Cuando decimos amén, creo que es terrible porque si esto está aconteciendo, es un problema verdaderamente para la iglesia. Han perdido su doctrina, su barco está a la deriva, pero esto es importantísimo. Amén. Se han levantado diferentes doctrinas, hermanos, y los han arrastrado a la confusión. Y por eso le digo en esta noche, en el nombre de Jesucristo, esta mañana le digo a usted que debemos de mantenernos velando por la palabra de Dios. Se lo repetiré. Amén. Es de suma importancia que el pastor instruya, doctrine a la congregación, cuide de su doctrina, porque en los últimos tiempos han surgido diferentes doctrinas que han arrastrado a muchos hermanos a la confusión, a la liberalidad, aún aquellos que dicen ser apostólicos, pero hoy son liberales. Hoy son liberales. Y en comillas, ellos dicen que están cuidando o guardando o son la iglesia de Cristo. Amén. Pero en realidad no. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. En Hechos capítulo 2, 40, por favor me acompaña. Hechos 2, 40. Hechos 2, 40, si me acompaña en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando esté ahí, dé ese fuerte amén. 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 Voy a pedir que un lector me lo lea si es tan amable. Un lector, vamos. ¿Cómo dice? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Continúo? Sí. Así que los que Hasta el 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Qué dice la palabra que estamos leyendo? La palabra que estamos leyendo en esta gloriosa mañana dice en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en qué? En ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, es una responsabilidad tan grande. Doctrinar, pastorear, cuidar un rebaño. Por eso en Hechos capítulo 2, 40, cuando nace la iglesia estaba bajo la unción del poder del Espíritu Santo. ¿Es correcto? Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de quién? De los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pastor, la iglesia estaba recién nacida, la iglesia estaba recién formada. Es verdad, pero hay una cosa que le quiero dejar en su corazón. El mismo Espíritu Santo que estaba en aquel día es el mismo Espíritu Santo que hoy está en medio de nosotros. Paz de Cristo. Amén. Es el mismo Espíritu Santo que hoy está en medio de nosotros. O sea que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guarde, nos guíe, nos dirija, nosotros guiaremos la palabra, guiaremos al pueblo del Señor en la palabra del Señor, bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Amén. Este fue y es el principio doctrinal de la iglesia. Jesucristo impartió la palabra a sus discípulos y ellos la compartieron bajo la unción del Espíritu Santo. Pero hoy en día
el hombre ha buscado su propia enseñanza doctrinal y se ha desviado del verdadero fundamento de la palabra, paz de Cristo. Imagínense, nace la iglesia bajo la presencia divina de Dios. Nace la iglesia bajo el Espíritu Santo, se bautizan 3,000 personas, la iglesia empieza a crecer, luego se bautizaron 4,000, luego 5,000, luego toda Samaria, y la iglesia empezó a crecer. Cuando la iglesia empieza a crecer, es de suma importancia mantener doctrinado, discipulado a los creyentes que se van añadiendo a la fe. Es de suma importancia que la iglesia se mantenga, aleluya, bajo la presencia del poder del Espíritu Santo, y que los nuevos convertidos vayan, hermano, tomando, guardando la doctrina y creciendo en ella. Porque hoy en día estamos viviendo en un mundo infectado de tantas creencias religiosas. Y ha habido una pregunta en muchos de nosotros: ¿cuál es la verdadera enseñanza? ¿O cuál es la verdadera doctrina? Podemos decirlo de esta manera. ¿Cuál es la verdadera doctrina? La de los apóstoles. ¿Ok? Si todo el mundo está diciendo que esta es la verdad, ¿entendemos? Pero nosotros tenemos en nuestras manos el mapa correcto, el manual correcto. Es la Biblia. No podemos nosotros dejarnos confundir por cualquier tipo de prédica. Hay predicadores que predican hermosamente, extraordinariamente, son muy elocuentes en su oratoria, en su forma de hablar. Pero cuando usted mira su vida de ellos fuera del púlpito, es una vida completamente en oscuridad. Muchos de ellos fueron a las universidades, se prepararon en poder hacer un sermón, hablar bonito y alcanzar las multitudes. Pero su vida espiritual es completamente diferente a lo que dice la palabra de Dios, a lo que enseña la Escritura. Pues yo quiero dejarle a usted entender esto, que no es nada más porque aquel predica bonito, aquel es un sermón bello. No, tiene que tener una doctrina fundamental conforme la palabra de nuestro Dios. Si no leemos la palabra, no escudriñamos la palabra, a cualquier libro que alguien escriba le vamos a decir que es la palabra de Dios. No somos testigos de Jehová que están creyendo en los escritos, hermanos, ¿de quién? De Carlos Russell. No somos mormones que están creyendo en el libro de José Smith. No somos sabatistas que están creyendo en los escritos de Elena White. Somos cristianos apostólicos del nombre de Jesús, que creemos fielmente en la palabra del Señor, en la Biblia, la doctrina de apóstoles y profetas. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Escuche esto. Se estima que existen alrededor de 4,200 religiones. Échale el número, para que usted pueda ver el problema en el cual está el mundo. ¿Cuántas religiones? 4,200 religiones diferentes en el mundo, aunque algunas fuentes aseguran que este número podría ser aún mayor. Estas religiones se pueden clasificar en varios bloques, como teístas, no teístas, pateístas. En otras formas se le puede también llamar. La diversidad religiosa en el mundo es vasta y compleja, aunque difícil de precisar un número exacto de cuántas religiones existen hoy en el mundo.
Se estima que existen aproximadamente un promedio de 4.200 religiones, cada uno con su propia creencia, doctrina, práctica y estructura. Algunas religiones se pueden clasificar de diversas maneras como religiones teístas. ¿Qué significa esto? Basadas en la creencia en uno o varios dioses. Paz de Cristo. Nosotros somos una iglesia monoteísta. ¿Es correcto, sí o no? Sí, amén. ¿Por qué somos una iglesia monoteísta? Porque creemos en un solo. Porque creemos en un solo Dios. En un solo Dios. Amén. Algunos son politeístas. ¿Por qué politeístas, pastor? Porque creen en diferentes dioses. Entonces, las religiones teístas basadas en su creencia en uno o varios dioses, como el cristianismo, o sea, el cristianismo que cree en un solo Dios, los unitarios, pentecostales, apostólicos, el Islam y el judaísmo. Ellos creen en un solo Dios, que prácticamente son monoteístas. Los hindús, el hinduismo, ellos son politeístas, porque prácticamente ellos adoran miles de dioses. En la India se adora a todo lo que ellos le llaman Dios ser viviente. Adoran las vacas, adoran los perros, adoran los monos, las ratas y diferentes deidades o seres vivientes o animales. Entonces, y si usted le dice que está equivocado, ellos dicen estamos en lo correcto, porque ellos no han tenido el tiempo de recibir la revelación de la palabra de Dios. La pregunta es esta: ¿es importante nuestra doctrina? Sí, es importante, porque usted va a saber la diferencia de una cosa y de otra. Religiones conocidas como no teístas no se centran en la existencia de un Dios, sino en otros aspectos como la naturaleza, la moralidad o la búsqueda de la iluminación, como el budismo, el teísmo y diferentes tipos de religiones que se mueven hoy en el mundo, o diferentes religiones que están buscando ser ellos mismos dioses, que están buscando la luz propia para convertirse ellos mismos en Dios. Alguien puede venir con usted y le puede decir, tú no necesitas, escuche esto, alguien puede venir con usted y le puede decir a usted esto: tú no necesitas un creador, tú puedes ser tu creador. Tú necesitas buscar únicamente la luz. Y cuando buscas la luz, y cuando llegas al rayo de luz, a la iluminación de tu vida, entonces tú te conviertes en Dios. Y no ocupas al Creador. Le voy a decir desde ahorita, eso es una mentira. Es una mentira. Pero si usted no ha leído la palabra, ¿qué va a hacer usted? Lo va a creer. Pero si usted no ha creído la escritura, usted va a decir, oh, sí es cierto, eso es una verdad. Y yo le voy a decir, no es ninguna verdad. ¿Sabe por qué no es una verdad? Porque es una religión más, pero no está basada en la verdadera palabra de Dios. Paz de Cristo. Este tipo de religiones no se centra en la existencia de un Dios todopoderoso, sino en diferentes pensamientos e ideas o iluminaciones que ellos piensan, como el budismo, el teísmo y diferentes creencias. Otra religión, también conocida como el panteísmo, creen que Dios está presente en todo el universo, como el hinduismo en algunos
en algunas de sus corrientes, además de esta clasificación, generalmente existe en diferentes ramas, variantes dentro de cada religión, lo que aumenta aún más la diversidad, y algunas religiones se basan en la revelación divina, mientras que otras desarrollan a través de la tradición sus propias experiencias, y así van creciendo de una forma o de otra, y al final nos damos cuenta que hay una confusión religiosa, no hay fundamento doctrinal, hombres que arrastran multitudes muchas veces a la confusión, hombres que arrastran a las multitudes a la muerte, porque enseñarles algo que Dios no enseñó en su palabra. El hinduismo, el budismo, que juntas representan una gran parte de la población mundial sin comunidades y culturas específicas. Es importante recordar que más allá de la clasificación, los números, las diversidades religiones es el reflejo de la riqueza y complejismo de la experiencia humana en la búsqueda de un Dios poderoso, pero a la idea de ellos, desviados del sendero de Dios. ¿Entendemos? Es por esto que esta última enseñanza que le estoy enseñando a usted en el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Timoteo, nos enseña la importancia de la doctrina, persistir en ella. ¿Por qué razón? Pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que dependemos de la enseñanza de Dios. Dependemos de la palabra del Señor. Dependemos de lo que nuestro Dios eterno nos ha dejado escritos en la palabra. Por eso, como iglesia apostólica del nombre de Jesucristo, le hago una pregunta. Escúcheme porque le voy a preguntar ahorita. Esta es la pregunta que le voy a hacer a usted. ¿Está listo? Amén. Quiero que por favor uno de ustedes me pueda dar un punto doctrinal en lo que creemos. ¿Está listo? Le voy a dar un minuto para que use su mente, corra su mente, empiece a trabajar con su mente. ¿Estamos listos? Muy bien, gloria a Dios. Un punto doctrinal. Amén. Tiene que ser un punto doctrinal de lo que la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús creemos. Le he enseñado en muchísimas ocasiones, le he predicado, le he enseñado, le he guiado, y yo espero que al preguntarle ahorita a uno de ustedes me pueda decir: pastor, esto creemos. ¿Ok? No me cantinflíe, solamente deme el número, la creencia en lo que creemos como doctrina. ¿Está listo? Sí, amén. Muy bien. ¿Qué quiere ser el primero rapidito? A ver, dame un punto doctrinal. El primer punto doctrinal es que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, donde dice en Hechos 2 que estaban todos unánimes y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Okay. Y ahí es donde nació la iglesia apostólica. Amén. Bueno, no es el primer punto doctrinal. No, pero el derramamiento. Es pero no, está bien. Está bien. Es número 4. Ay, Dios mío. Creemos en el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Número 4. ¿Ok? Amén. Otro. Empecé al revés. Vamos. A ver, hermano Luis. Tiene que ir en orden. Vamos. No, deme uno. Pero ya en términos de doctrina tiene que tener conocimiento de ella. Vamos, hermano Luis. Aunque nomás hay un solo Dios. Creemos en un solo Dios. Amén. Punto doctrinal número 2. Amén. Ok. Hermana Margarita Romero. Margarita. A ver, porque yo les dije, no le digan todo amén. No. Porque a todos le dicen amén, sí, amén, amén, y no saben ni qué están hablando. Imagínense que le digan a usted: mira, rebautízate ahorita, y cuando te rebautices, a través de tu bautismo, vas a bautizar a tu abuelito, tu tatarabuelo y tu ñañarabuelo. 5 abuelos para atrás. ¿Cómo? Sí, bautízate. ¿Y eso es bíblico?
Hermana, ¿sabe o no sabe? Bueno, Dígame sí o no, más dígame si sé o no sé. A ver, suéltale. Creemos en un solo Dios verdadero y en el Espíritu Santo que se derramaron todos. El Espíritu Santo. Muy bien. Creemos en un solo Dios. Ella abarcó los dos del hermano, uno de Luis, otro de la hermana ya Mariana. Y los juntó. Amén. Muy bien. Vamos a ir con el hermano. ¿Con usted? Pues lo principal, la Iglesia Apostólica cree en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Creemos en el bautismo En el nombre del Señor. en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Hermano. ¿Yo? Sí. Creo que punto final número 3, hermano. Usted, hermano. Yo, Sí. Usted mero, no hay otro atrás. lo poquito que he aprendido, pues es que también creemos en la Santa Cena y el diezmo también. Creemos en la punto final número 6. Creemos en la Santa Cena. En la Cena del Señor. Muy bien. Vamos a ir con allá con la hermana atrás. Porque la hermana, cuando ella tiene oportunidad de tener a alguien y les enseña y les hable, pum, esto puede hacer, esto no puede hacer. A ver, hermanas, vamos allá. Hablamos en lenguas. Ok, y ya se lo dijo el hermano, pero alguien más, otro punto. No. El número 1, ¿cuál es? Todavía no lo decimos. Punto del número 1, ¿cuál es? El fundamento de los apóstoles. No. Uno, el punto del número 1. Creemos en una sola iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una universal, indivisible, formada por todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, idiomas, color, costumbres, que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y han sido bautizados en el nombre de Jesús. Una sola iglesia. A ver, vamos a este lado acá. Es la número 1. Hermana Glenda, para que todos la conozcan allá afuera. Dígame un punto doctrinal de la iglesia. En la santidad. Creemos en la... No anda lejos, sí. Amén. Creemos en la santidad. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Al hermano, aquí no le pregunto porque él es nuevo, muy nuevo. Amén. Al hermano Enrique, él es muy nuevo. La santidad es el punto número 11. Ok, hermana allá. Hermana Arellano. La evidencia de hablar lenguas. Creemos, bueno, ya lo dijo el hermano, ya le dijo la hermana el Espíritu Santo. Ahí va ese punto, ¿ok? Deme otro, hay muchos. ¿Cuál es el 3, varón? ¿Mande? 3. Creemos en Jesucristo. Creemos en Jesucristo, el número 3. Ya te lo digo. A ver, hermana, deme otro, hay muchos. ¿No? En la sanidad. Echar fuera demonios. En la sanidad. Ok. Que Dios sana. Sanidad divina es la número 11. Ay, Sanidad divina. La santidad es la número 12. Amén. A ver, hermano Arellano, usted como ministro. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en el arrebatamiento, viene siendo el número, gloria a Dios, 9. El número 9. El arrebatamiento de la iglesia y el milenio. Amén. Vamos con el hermano ahí atrás. Deme uno.
Sí, es el número 12. Creemos en todos los miembros, creemos que todos los miembros del cuerpo de Cristo deben ser santos, es decir, apartados de todo pecado, consagrados al servicio de Dios. Por esa razón deben abstenerse de toda clase de práctica y diversiones inmundas que lleven a la carne, a los deseos de la carne, pero que vivan una vida en santidad. ¿Ok? Amén. Aquí está otro. A ver. Una sola fe. Una sola fe. Gloria a Dios. ¿No? Es una sola fe, ¿sí? Creemos en un solo Dios. Es una sola fe. ¿Ok? ¿Listos? ¿Perdón? Se llama, creemos en el sistema económico de la iglesia. Creemos en el sistema económico. El sistema económico es ofrendar, diezmar, trabajar el talento, ofrendas especiales, hacer lo que uno como iglesia tiene que hacer para que la iglesia siga. ¿Qué número es? Siga caminando. Creemos en el sistema económico de la iglesia. ¿Ok? De que se lo voy a dar el número. Se lo voy a dar, otro se lo voy a dar por orden. ¿Ok? Para que lo tengan. Ok. Muy bien. El 17. ¿Estamos listos? Ya lo enseñé muchas veces. 1. Creemos en una sola iglesia. 2. Hay un solo Dios. 3. Jesucristo. Creemos que Jesucristo nació milagrosamente del vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y que Él y que al mismo tiempo es el único Dios verdadero. Romanos 9:5. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de las nuevas lenguas, porque Dios lo prometió en el Antiguo Testamento, el derramaría de su Espíritu en los últimos días, conforme a su palabra en Joel 2:28. Creemos en el bautismo en agua. Creemos en el bautismo en agua por inmersión y en el que es hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 6. Creemos en la cena del Señor. Creemos que en la práctica creemos en la práctica literal de la cena del Señor que Él mismo instituyó en Mateo 26 al 29. Creemos en la resurrección de justos e injustos. Creemos en la resurrección de Jesucristo. Número 7. Creemos en la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo, que se efectuó al tercer día de su muerte, como lo relata el Evangelio de Mateo 27, 60 al 64. 8. Creemos en la resurrección de justos e injustos. Creemos que habrá una resurrección de los muertos en el Señor, en los cuales serán cubiertos con su cuerpo glorificado espiritual, en los cuales vivirán para siempre en la presencia del Señor, y también los otros que serán lanzados al lago de fuego. Número 8. 9. Creemos en el rapto de la iglesia y el milenio. Creemos que la iglesia, compuesta por los muertos en el Señor y los fieles que están sobre la tierra, en el momento en que el rapto acontezca, serán levantados. Creemos fielmente en el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:13. 10. Creemos en el juicio final. Creemos que hay un juicio final preparado en cualquier parte, preparado en cual participarán todos los hombres que hayan muerto sin Cristo, y los que estén sobre la tierra que no hayan recibido a Jesús como Salvador ni les sirvan. Un juicio final para ellos. Creemos en la santidad, en la sanidad divina. Creemos en la sanidad divina. Creemos que Dios tiene poder para sanar todas nuestras enfermedades. 12. Creemos en la santidad. Creemos que todos los miembros del cuerpo de Cristo, aleluya, deben ser santos, es decir, apartados de todo pecado, consagrando su vida al Señor cada día y vivir una vida santa, conforme la palabra de nuestro Dios nos lo dice, Levítico 19:2 y también Corintios 7:1. Gloria a Dios. Creemos fielmente en el matrimonio. Creemos en el matrimonio, que es sagrado, pues fue establecido desde el principio
y es honroso en todo. Génesis 2, 21 al 24. Creemos, ¿lo apuntaron? Va muy rápido. Bien rápido. Más o menos. Ok, creemos, el 14. Creemos en el estado de la iglesia. El estado de la iglesia. Escuche esto, por favor. Es importante. ¿Ok? ¿Está aquí o no está aquí? Sí, estamos apuntando. Creemos en el estado de la iglesia. Creemos en la separación del Estado y la iglesia. Que ninguno debe intervenir en los asuntos de otros. Se lo voy a explicar poquito para que usted entienda. ¿Ok? Ok. Pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. 1. Los cristianos deben tomar participación en actividades cívicas de acuerdo a sus capacidades e inclinaciones políticas. Quiero decirle que la iglesia, que el pastor, él no puede infundirle a usted que vote por un candidato político. No puede. No podemos. ¿Ok? Porque en realidad está separado. La religión y la política es completamente diferente. Por eso, cuando recibimos la forma 501C3, automáticamente hay una forma que se llena y dice: usted no puede influenciar sus feligreses a que voten por cierto tipo de candidato para que en las elecciones de su ciudad o de su nación. Tiene que ser la decisión suya. ¿Entiende? Su decisión es completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Paz de Cristo. Ese es el Estado. ¿El Estado y qué? El estado de los ¿Qué número es? 14. 14. Y la forma 1-3. Creemos en el servicio militar. ¿Ok? 15. Y lo que hemos aprendido. Yo lo aprendí cuando vine a la iglesia, cuando me instruyeron, me enseñaron, me guiaron, me doctrinaron. Y es la misma doctrina que nosotros predicamos, todas las iglesias apostólicas. Aunque se llevan diferentes nombres, pero en realidad cuando un pastor tiene conocimiento doctrinal, usa la misma doctrina, porque es nuestra doctrina. Amén. Creemos en el servicio militar. Por tanto, se aconseja a todos los miembros que de acuerdo al dictamen de su conciencia vivan libremente sirvan libremente a su patria en tiempo de paz o de guerra, prestar servicio militar no combatientes. ¿Oyeron lo que acabo de decir? No combatientes. Pastor, ¿puedo entrar al Army? Sí, pero no puede ser combatiente. ¿No entendieron, verdad que no? Levanta la mano que lo entendió. Yo no. A ver, ¿mano entendió? Muy bien. ¿Alguien más lo entendió? A ver, Porque no. vamos a dejarle la mano, ¿ok? A ver, si usted entendió, quiero que alguien se levante y me diga: yo sí entendí, explíqueme por favor. Tú no. A ver, vamos tú. Yo sé que ya entendiste. Puedo ir a un servicio como el Army y aprender a purificar agua. Beautiful. Es correcto. Está en el Army, pero él va a aprender a hacer pozos para purificar agua, para darle agua a la gente. Te dejo ahora así, dale, ella te ganó. Vamos a ser cocinero. Amén. Ser cocinero, ser un marín, pero él está cocinando. Claro que va a aprender a tirar balazos, va a aprender todo eso, ¿verdad? Pero ahora él va a estar únicamente en la cocina. No combatiendo. Pues principalmente no ir a la guerra a matar gente. Ser otra cosa menos combatiente. Menos matar. No. No puede un cristiano matar a otra persona. Oye, puede ser un mecánico. Puede aprender vamos a decir, mecánico para troques, para helicópteros.
de aviones. Hay tanto que aprender ahí. ¿Entendemos? Pero lo único, no Matar. combatiente. ¿Ya entendió? Amén. ¿Entendimos? Qué bueno. Gloria a Dios. Estos mismos puntos es lo que cree la Iglesia Apostólica aquí, de Estados Unidos, y la Iglesia Apostólica en México. Es lo mismo. En Rusia, en China, en cualquier parte del mundo. ¿Qué número es? 15, vamos al 16. Creemos fielmente en el pecado de muerte. Hay pecado de muerte. Creemos que a la luz de la palabra de Dios que hay pecado de muerte, que si este se comete en los términos que expresa la misma Biblia, se pierde el derecho a la salvación. Mateo 12, 31 al 32. Ahí te dejo nada más. 17. Creemos en el sistema económico de la iglesia. Creemos que el sistema, que la Biblia enseña que la obtención de fondos necesarios para el cumplimiento de la obra es el diezmo y ofrenda, que debe ser practicado por ministros y creyentes, igualmente por cada hermano bautizado en el nombre de Jesucristo, sabiendo que la obra de Dios no tan solo tiene aspecto espiritual, sino también material, y creemos que es necesario reglamentar la manera conforme está reglamentado, para que pueda la obra de Dios alcanzar sus propósitos y proyectos. Amén. ¿Cómo podemos comprar un templo si no hay ofrenda? ¿Cómo podemos comprar un templo si no hay diezmos? Usted puede ver los grandes templos que hay alrededor, ¿verdad que sí? Usted me puede decir, pastor, esos nada más salieron de la nada. No. Hubo un pastor que Dios le dio una visión. Y ese pastor animó a la iglesia, doctrinó a la iglesia, y construyeron estos templos, pero se construyeron con oración, fe y dinero. Creemos en el cuerpo ministerial. Creemos que el ministerio es un llamamiento de Dios y que el Espíritu Santo confiere a cada ministro la facultad de servir a la iglesia en distintas capacidades, con distintos dones cuyas manifestaciones son todas identificaciones del cuerpo de Cristo. Creemos además que el Espíritu Santo usa al ministro en distintas formas según la necesidad de la obra de Dios. Creemos que los ministros, los pastores no se forman en institutos bíblicos, sino tienen un llamado divino de parte de Dios. Podemos ir a cualquier instituto bíblico, ser parte de ello, pero eso no te da un llamamiento. Un llamamiento lo da Dios. Creemos fielmente que la mujer, cuando ora, debe cubrirse su cabeza y mantenerse firme y fiel. Creemos en la santidad interior, exterior de la iglesia. Y estos son los puntos fundamentales de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y si usted en el nombre de Jesucristo los conoce y lo sabe, nadie podrá ponerle otra doctrina en su cabeza. Porque usted tiene el fundamento bíblico más importante para mantenerse en el camino de Dios. Por eso la palabra del Señor le dice a Timoteo en el capítulo 4, 16, aleluya, sí, dice, de ti mismo, de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién, a los que te oyeren. Esa es la palabra de Dios. Así de esta manera la iglesia apostólica tenemos que cuidar nuestra doctrina, predicarla, enseñarla para que la iglesia crezca sana, fuerte, y con un fundamento sólido, conforme dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo,
mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Creemos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Este es nuestro fundamento doctrinal que le acabo de enseñar, y cada miembro de la iglesia tiene que tener conocimiento, un conocimiento, porque usted no se va a meter a cualquier iglesia, al cabo todos son iguales. No es cierto, no se engañe, no todas son iguales, tienen diferentes doctrinas y enseñanzas. Amén. Una vez más, este es nuestro fundamento, nuestra doctrina, porque de pronto usted se encuentra visitando una iglesia seguido, y como no tiene fundamento doctrinal, no conoce sus enseñanzas, y dice todo es igual. Por eso el apóstol Pablo insistía que nadie enseñara diferentes doctrinas. Doctrina. 1 Timoteo 1:3. Búsquelo por favor. 1 Timoteo 1:3, como dice la palabra. 1:3 al 4. Un lector me lo lee. Al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación. Amén. Entonces para Pablo era importante enseñar que no hablen diferente doctrina. Imagínese por favor que llega el día que le digan, si usted se bautiza por un muerto, automáticamente usted lo saca del infierno. ¿Usted va a creer eso? ¿Vamos a creer esa enseñanza? No la vamos a creer. Mas sin embargo los mormones lo enseñan. Y lo enseñan ellos dicen que sí, y le dan promesa a la gente. Pero la Biblia no lo enseña. ¿Entendemos? Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que no puedes recibir una transfusión de sangre. Porque al hacer una transfusión de sangre, automáticamente estás transmitiendo tu alma a la otra persona. Eso es antibíblico. Entonces ellos, si la persona está muriendo en el hospital, no le permiten, no pueden recibir una transfusión de sangre. ¿Entendimos? Los adventistas del séptimo día, ellos enseñan que no puedes comer carne de cerdo. No puedes. ¿Ok? No puedes, no puedes congregarte el domingo. Que todo el que se congrega el domingo es del anticristo y tiene la marca de la bestia. Ellos dicen eso. Le hago una pregunta, ¿es correcto? No. Lo siento. Adventistas no es así. Diferentes doctrinas. Cuán importante es que la doctrina tengamos conocimiento. Por eso cuando cualquier gente, hermano amado, usted dice, no, que soy cristiano, dígale del nombre. Y si dice que no, entonces es primo, no es hermano. No tiene el mismo ADN. ¿Cuál es el mismo ADN? Ser bautizado en el nombre de Jesucristo y creer en un solo Dios. Por eso le voy a decir desde ahorita, escúcheme por favor. Cuando un hermano convertido ya en el nombre, o una hermana convertida en el nombre, o un familiar suyo que se convirtió, y le diga, estoy yendo a una iglesia fulana, dígale, ¿es del nombre? No, no es del nombre, es de los tres mosqueteros. Escúcheme, nunca le digo a usted, sigue ahí, persevera ahí.
levántate ahí. Porque usted mismo está confundido entonces. ¿Es correcto? ¿Cuál debe ser su consejo de usted, conocedor de la doctrina? Busca una iglesia del nombre de Jesús. No creo que están como 20 minutos, no importa. Antes íbamos más lejos a otra parte. ¿Sí o no? Tiene que ser una iglesia del nombre. Lo manda usted con los mormones y al ratito lo quiere sacar, ya no va a poder sacarlo. Lo manda, hermano, con los testigos de Jehová y a poquito ya van a decir que van a reinar aquí en la tierra por la culpa de usted, porque usted le aconsejó mal. Sí, se lo digo de verdad y derecho así, mire. También a los que me van a ver allá en las redes sociales. Tiene que aconsejar a que guarden su doctrina en el nombre de Jesús. Que todas son iguales, mentiras. No es cierto. No es cierto. Me quedan 10 minutos, 15 minutos. En el tiempo de Pablo, aún algunos se desviaron de la doctrina y la enseñanza. ¡Santo Dios! En 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ello la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué pasó? Naufragaron a la fe, se perdieron, de los cuales son Himneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La Biblia habla, imagínense, en el tiempo de Pablo, Himneo y Alejandro se desviaron. Eran discípulos de Pablo, les enseñó la palabra, los doctrinó, les habló, y eso acontece muy a menudo. Uno enseña a las personas a que se bauticen en el nombre de Jesús y al rato ya andan en otro lugar. Se volvieron al catolicismo, se regresaron al trinitarismo y allá están con los trinos y la mamá apostólica, el papá apostólico dice, hijo, siga allí. Lo está mandando a la perdición. Al cabo todas las ideas son iguales. Le dije que no. Que mi hija es, que mi hijo, pero si están metidos en estos lugares, ya no es del nombre. Pero ellos son reformados. ¿Qué? ¿Cómo que son reformados? Un poquito más liberalitos. Ya prácticamente el pelo pintado de todos colores, unas joyotas así de largas, ya no se tapan la cabeza, ya andan unos pantalones como chorizo, ya prácticamente ya no hay santidad. Dígame. Amén. Aleluya. ¿Qué le pasó a Himneo y Alejandro? Se desviaron de la fe. ¿Y qué hizo Pablo? A quienes entregué, ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Búsqueme alguno, por favor. Si alguno no trae esta doctrina, no te juntes con él. Un texto bíblico, vamos. El Gálatas 1. Mire, ya hasta lo sabe de memoria. A ver, vamos, hermano. Ayúdame, por favor. Aquí dice. 6. Gálatas 1:6. Me asombra que tan pronto se hayan vuelto del Cristo que los llamó por su gracia a otro evangelio, el cual no existe, sino que hay algunos que los perturban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a unos otros o un ángel del cielo les predica algo aparte de lo que les hemos predicado, sea anatema. Amén. Es una parte, sí. Pero la otra está, búsquelo por favor, 2 Juan 1:10. ¿Qué lo tiene por ahí?
Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibiréis en casa y le digas bienvenido. ¿Cuál es? Muy bien. Seguimos. El tiempo se va rápido, ¿verdad? Hoy los veo como muy serios. Pero gloria a Dios. Están aprendiendo. Amén. Una pregunta. ¿Puede un hermano que recibió el Espíritu Santo, la presencia de Dios, que tuvo un buen testimonio, apartarse de Dios y crear su propia idea? ¿Sus propios seguidores? No, sí, ahorita hay muchos. Sí. Todos tienen la razón, todos tienen un motivo que aquí es, sobre todo en lo moderno, que al grado que yo les he dicho, pues bueno, arráncale la hoja, pues. Ándale. ¿Y qué dicen ahí? Entonces arráncale la hoja, que eso ya no se usa, que así. Sí. Buscando su forma de ellos. Escuchen. Último. ¿Ok? ¿Estamos listos? Amén. Muy bien. En Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 5, se lo voy a leer, por favor. ¿Ok? La Biblia habla del diácono Nicolás en el libro de los Hechos, que fue ordenado como un diácono, pero como la iglesia crecía, él siguió predicando, pero se desvió de la fe. Dejó de predicar la doctrina del nombre y se fue por otro camino. Hechos 6, 5 al 6, agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, proselito de Antioquía. Guarda el nombre, Nicolás, proselito de Antioquía, en los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron ¿qué? Las manos. ¿Quién era este hombre? Nicolás. Era un diácono, lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, que fue uno de los 7 que escogieron para el principio del nacimiento de la iglesia, en ayuda de servir las mesas. Nicolás, él levantó un grupo que los llamó los Nicolitas. Porque Nicolás de Antioquía, el origen exacto de los Nicolitas es incierto. Algunos comentaristas de la Biblia creen y enseñan que es una secta herética según la enseñanza de Nicolás, cuyo nombre significa aquel que conquista al pueblo, que posiblemente y era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, que está escrito en Hechos capítulo 6, versículo 5. Nicolás se convirtiera en un apóstata. Nicolás se convirtió en un apóstata negando la verdadera fe, formando parte de un grupo que sostenía la doctrina de Balaam. Que enseñó a Israel a cometer que enseñó a Israel a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación antes del matrimonio. Y fornicación, lo dice Apocalipsis 2:14. Uno me lo lee, por favor, vamos rápido. Apocalipsis 2:14. ¿Alguien lo encontró rápido? 2:14. ¿Cómo dice? Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Sí? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Los Nicolitas
que este hombre, este diácono que se desvió de la fe, Nicolás, el prosélito de Antioquía, este hombre, hermano, enseñó, hermano, que para poder agradar a Dios la gente tenía que darse a la libertad sexual, llevar una vida de complacencia. Enseñaba que no era pecado, hermano, comer de los sacrificados a los ídolos, que el cuerpo no era importante, que lo importante era el alma, y que si el cuerpo se corrompía afuera, eso se acabaría. Entonces prácticamente Nicolás fue un hombre, hermanos, que enseñó a comer los sacrificados, la fornicación matrimonial antes del matrimonio. Se dedicaron al placer como, hermano, a la complacencia sexual, a todo tipo de cosas paganas, a hacer cosas terribles, que era algo que Dios, como dice la palabra, aborrecía. Amén. Entonces este tipo de gente, teniendo un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se desviaron de la fe, se apartaron de Dios, hicieron algo que el Señor, hermano, Él estaba en contra. Imagínense cómo dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, ni los adúlteros. Mas sin embargo este hombre se daba placeres sexuales, enseñaba a su congregación o a sus feligreses a hacer este tipo de cosas. Y fue uno de los 7 diáconos que se desvió de la fe. Por eso le voy a repetir en el nombre de Jesucristo cuán importante, por favor, amada iglesia, es retener, cuidar la fe, cuidar la doctrina, cuidar la enseñanza, cuidar lo que le he enseñado, lo que la Biblia nos habla. Y si hay algo que dudamos, hoy tenemos la oportunidad, hermanos amados, de poder buscar más información más profunda y podernos enriquecer del conocimiento de Dios. Pero para ello se necesita que usted lea la Biblia. La Biblia es el fundamento doctrinal para el creyente, el fiel en Cristo Jesús. Paz de Cristo. ¿Dónde leímos nosotros allá? ¿En dónde? En 1 de Corintios. No. Apocalipsis 2:15, ¿verdad? 2:14 al Ajá. 16. Déjenme voy a hacer la última referencia ahí. La última. Gloria a Dios. Y terminamos, cerramos este capítulo con broche de oro. En el nombre de Jesucristo. Maravilloso es nuestro Dios. Ok, otra porción es lo que quiera mirar, ok, un poquito más atrás. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco. Amén. Esta porción de la palabra, los nicolitas siguieron a Nicolás según se dedicaron a hacer cosas que a Dios no les agradaba, y es algo que llegó el momento a crear una doctrina apóstata, una doctrina que va en contra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor aquí donde hemos empezado y hoy terminamos este capítulo. Conforme a la escritura lo hemos leído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo de los que te oyeren. Ese es el trabajo pastoral. Que mi deseo es que ustedes sean salvos. Que mañana cuando el Señor venga por su iglesia o usted muere en Cristo, tenga la seguridad que usted despertará en la presencia divina de Dios.
Amén. Póngase de pie. Nombre de